Recuerden que aquí en el capítulo 1 de Isaías estamos estudiando tres partes del mensaje de Dios a Judá que derriban tu ritual sin realidad. Tres partes del mensaje de Dios a Judá que derriban tu ritual sin realidad. Vimos en primer lugar, recordarán en los versículos 1 al 9, cómo Dios denuncia el pecado de Judá. En segundo lugar, en los versículos 10 al 20, cómo Dios desenmascara la hipocresía de Judá. Y estamos estudiando en tercer lugar, en los versículos 21 al 31, cómo Dios anuncia la purificación de los líderes de Judá. Recuerden que comenzamos esta tercera parte la semana pasada, ahí terminamos en el versículo 23, y vamos a regresar al versículo 24. Llegamos hasta el 23 la semana pasada. Regresemos ahí entonces y observen cómo abre este texto. Por tanto, esta palabra nos lleva de regreso a lo que acaba de decir Dios. ¿Qué dijo Dios? Judá está hundida en pecado. El reino del sur, constituido por las dos tribus de Benjamín y Judá, están hundidos en pecado. Lo vimos, recuerdan, desde atrás, desde el principio del versículo 1. Ahí en el versículo 2, en Isaías 1:2, regresen ahí. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios les dio todo, los trató como un padre, les proveyó lo que necesitaban, los cuidó. Sin embargo, se rebelaron contra él. Versículo 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y recuerdan que aquí en los versículos 1 al 9, Dios denunció el pecado de Judá. En el versículo 4 les dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y recuerden que aquí Dios se refiere a sí mismo como el Santo de Israel en el versículo 4, haciendo un contraste abismal entre su santidad y perfección absoluta en contraste a este pueblo de Judá. Pecadores, cargados de maldad, malignos, hijos depravados, versículo 4. Por eso en el versículo 3 les dice, miren, prácticamente es más racional un buey y un asno, porque es más leal un buey y un asno, un animal doméstico con su amo, el que le da alimento, que ustedes. Ustedes son más irracionales que un buey y un asno, porque un buey y un asno, versículo 3, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, su comedero, sabe quién les da de comer. Y esos animales domésticos son más racionales que ustedes, Dios les dice, ustedes están peor, porque ellos son más leales a los que les dan de comer que ustedes a mí. Mi pueblo no tiene conocimiento. En una situación trágica, inmersos en su pecado, pero claro, muy religiosos externamente, ¿recuerdan? Ahí en el versículo 11, Isaías 1:11, Dios les sigue diciendo, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Noten multitud, eran muchos, eran muy religiosos trayendo sus sacrificios. Y Dios les dice, versículo 11, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12, observen, iban al templo a ofrecer todo esto. Isaías 1:12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar, quiere decir para pisar mis atrios, quiere decir el templo? Versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Celebraban de manera puntual, a tiempo, todo lo que Dios había mandado en el antiguo pacto para celebrar fiesta de la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, etcétera. Muy religiosos, pero al mismo tiempo, versículo 4, cargados de maldad. Era una situación terrible. Muy religiosos, pero eran unos sinvergüenzas. Y observen ustedes cómo también se expresa su pecado, versículo 21, lo estudiamos a detalle esto la semana pasada,
Isaías 1:21, ¿cómo te has convertido en ramera, prostituto, ciudad fiel? Hablando de la Jerusalén. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. En la época de David, Salomón, aparentemente, Josafat, pero ahora, o más bien Josías, pero ahora los homicidas. Había homicidas. Y versículo 22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, estaban contaminados. Versículo 23, tus príncipes, estos eran los líderes de Jerusalén, prevaricadores y compañeros de ladrones, recuerdan, en lugar de parar a los ladrones, participaban con ellos. ¿Por qué? Porque amaban el dinero, versículo 23, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llegue a ellos la causa de la viuda. Los más indefensos en ese entonces, en esa sociedad, las viudas y los huérfanos, no eran juzgados correctamente porque como no tenían dinero, no podían llevar su caso ante los tribunales ni sobornar a los jueces. Y por eso, versículo 23, no hacían justicia al huérfano, no llegaba a ellos la causa de la viuda. ¿Cómo iba a responder Dios ante estos hipócritas? Observen cómo responde Dios a un hipócrita así. Y quizás tú te encuentras el día de hoy como Judá, participando, involucrándote en algún pecado que no quieres dejar y continúas aferrado a tu fachada religiosa como ellos, externamente pretendiendo ser cristiano, pero aferrándote a tu pecado como ellos. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esto? Observen cómo responde Dios a ellos, versículo 24. Por tanto, otra vez esto nos llevó de regreso en el contexto inmediato, versículos 21 y 23, pero a todo en general, de manera precisa, versículos 21 y 23, por tanto, esto es debido al pecado de Judá, debido a tanta inmundicia, todo este pecado, toda su impureza, versículo 24, por tanto, dice el Señor, Adonai en el hebreo, el amo, Adonai. Observen ustedes con qué fuerza presenta aquí Dios quién es Él, versículo 24. Dice el Señor Adonai, recordarán a partir de su estudio de los nombres de Dios, algunos de ustedes jóvenes, papás, niños, hace años en la escuela dominical estudiaron todos los nombres de Dios en la Biblia. Adonai apunta al amo, esa es la palabra hebrea que aquí se traduce Señor en el versículo 24. Y observen lo que dice Dios, versículo 24. Por tanto, debido a su pecado, dice el Señor Adonai, Jehová de los ejércitos, Jehová Yahweh de los ejércitos, Tsabaot. ¿Se acuerdan de ese título que Isaías usa muchas veces a lo largo de su profecía? Ya lo vimos, recuerdan, en el versículo 9, por primera vez aquí en Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Si Dios no hubiera en su gracia, en su soberanía, haber escogido a un grupo de sobrevivientes, ahí los hubiera arrasado a todos en su juicio. Entonces, Jehová de los ejércitos, versículo 24, Yahweh Tsabaot, recuerdan en hebreo, es un título de Dios, un nombre de Dios que hace referencia a su soberanía, su control. Él es el Señor de los ejércitos, ejércitos celestes, astros, celestiales, ángeles, buenos y malos, y también de los ejércitos humanos, como lo explicamos ahí en Isaías 1:9. Entonces, observen cómo Dios, de manera excepcional, normalmente no hace esto Dios, apila aquí nombre tras nombre de quién es Él. Ya hubiera sido suficiente con que hubiera dicho en el versículo 24, observen, por tanto dice el Señor, dice Adonai, perfecto, es el Señor, es Adonai, el amo, es Dios. Pero además de eso les dice, observen, versículo 24, por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el soberano, y añade, el fuerte de Israel, fuerte, o en el hebreo el poderoso, apunta a su omnipotencia, al todopoderoso. Como dice en Jeremías, he aquí que nada es difícil para ti, nada es difícil para Dios, nada es imposible para Dios. Lo único que Dios no hace es lo que es contrario a su naturaleza, como pecado. Pero observen ustedes que aquí Dios está hablando como el juez, el amo, el soberano, el omnipotente. ¿Por qué usa aquí Dios estos tres títulos antes de decir lo que va a hacer con Judá?
Porque estos títulos remarcan que Dios tiene la capacidad y autoridad absolutas de hacer lo que va a hacer aquí. Estos títulos remarcan que Dios tiene la capacidad y la autoridad de juzgar a Judá como Judá lo merecía. Por eso, observen el versículo 24, dice, por tanto, debido a su pecado, como lo vimos en los versículos 1 al 23, debido a que versículo 21 se habían vuelto una ramera espiritual, habían dejado a Dios, eran una prostituta espiritual. Versículo 21, por tanto, debido a que en el 21 eran una ramera, eran como una ramera espiritual, llena de homicidas estaba Judá. Versículo 22, contaminados en el 23, con líderes prevaricadores, compañeros de ladrones que amaban el soborno, las recompensas crueles, con una ausencia total de compasión, les importaba más el dinero que la causa del huérfano y la viuda. Debido a eso, versículo 24, dice el Señor, Adonai, el juez, Jehová de los ejércitos, el soberano, el fuerte de Israel, el omnipotente, el único que tiene esta autoridad y capacidad de juzgarlos. Observen lo que iba a hacer con estos líderes y pueblo impío de Judá. Versículo 24 al final. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Observen que aquí Dios dice, Él está hablando aquí en primera persona a través de Isaías. Y les dice, observen al final del 24, Ea, tomaré satisfacción. Dios iba a encontrar satisfacción y se iba a vengar de sus enemigos, de sus adversarios. ¿Por qué? Porque era cruel y estaba pecando y estaba desatada su furia de manera pecaminosa. Imposible, eso es una herejía, blasfemia. ¿Por qué? Porque Isaías 1, versículo 4 dice que Él es el Santo de Israel. Ellos, al final de Isaías 1:4, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, y debido a que, mucha atención, su santidad, la santidad del Santo de Israel había sido ofendida, afrentada, debido a eso su justicia debía ser satisfecha. Y Dios iba a juzgar, versículo 24, observen, a sus enemigos, se iba a vengar de sus adversarios. ¿Quiénes son aquí estos enemigos y adversarios? Versículos 1 al 23. Los israelitas, no eran los cananeos, no eran filisteos, eran los israelitas. ¿Quiénes? Versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Al final del 3, Israel no entiende. Eran israelitas. Eran los mismos que, versículo 11, le traían multitud de sacrificios, aparentaban una piedad externa, pero eran unos impíos. Entonces, Dios los iba a juzgar. Eran enemigos de Dios, eran sus adversarios. Así estaban viviendo como enemigos de Dios, y cada vez que pecas, actúas como un enemigo de Dios. Si tú eres un incrédulo, si tú como estilo de vida disfrutas el pecado, te aburre realmente estudiar la palabra de Dios, no disfrutas estar con otros cristianos, pero eso sí te encanta la fachada religiosa para que puedan respetarte otros o quizás de alguna manera ganarte el favor de Dios para ir al cielo. Si tú vives como estos israelitas de Judá, aferrado a tu pecado, pero por fuera muy piadoso, según tú leyendo la Biblia y sirviendo y orando y hasta ofrendando, etcétera, estás como ellos. Eres un enemigo de Dios. Todo ser humano sin Cristo por naturaleza es enemigo de Dios. Y esto lo remarca Pablo, recuerdan en Romanos 5, cuando dice ahí, en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Todo ser humano sin Cristo por naturaleza está en una condición separada de Dios, en enemistad contra Dios, y necesita reconciliarse con Él. ¿Cómo? A través de la fe en la vida, muerte y resurrección de Cristo. No hay otra manera. Necesitas venir a los pies del Señor Jesucristo. Necesitas venir a los pies, versículo 24, del Señor, de Jehová de los ejércitos, del fuerte de Israel, porque eres su enemigo, y así como les dijo estos israelitas de Judá,
que iba a tomar satisfacción de ellos y se iba a vengar de ellos, así lo va a hacer contigo. Si no te arrepientes y mueres en tus pecados, va a descargar la furia de su ira en el infierno eterno. Y de hecho apunta eso, al final del 31, observen. Y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Esta es una referencia al infierno eterno. Vamos a verlo en un momento. Pero si tú no conoces a Cristo, estás en una situación de enemistad, no puedes ganarle a Dios. Si eres enemigo de Dios, vas a perder. Porque observa con quién estás metiéndote, a quién estás desafiando. Versículo 24. Por tanto, dice el Señor, el amo, Jehová de los ejércitos, el soberano, el fuerte de Israel. ¿Eres tú más fuerte que Él? ¿Eres tú más poderoso que Él? ¿Tienes autoridad por encima de Él? ¿Es tu siervo Él, Adonai, el Señor? Entonces deja tu pecado. Deja tu pecado, porque si eres enemigo de Dios vas a perder, vas a sufrir. Deja tu orgullo, despójate de tu pecado. Pide que tenga misericordia de ti. Para aquellos que son creyentes, Romanos 8:31, recuerdan, hablando de la seguridad que disfrutamos de nuestra salvación por la obra del Espíritu de Dios, ahí Dios dice a través de Pablo en Romanos 8:31, si Dios, o debido a que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero invirtiendo ese principio a la luz del versículo 24, si Dios es contra ti, ¿quién por ti? Si Dios es tu enemigo, no vas a ganar. Vas a terminar siendo objeto de su ira. Entonces, Dios aquí les dice en el versículo 24, miren, los voy a juzgar. Por tanto, debido a su pecado, los voy a juzgar. Dios, otra vez, con su santidad afrentada, ofendida, tiene que juzgar. Sí, Él es misericordioso y piadoso, un Dios de gracia, tardo para la ira, grande en misericordia, es cierto, pero también Él, versículo 24, es Adonai, el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Él también es, Isaías 1:4, el santo de Israel. Él también es el omnisciente, Isaías 1:16, ¿recuerdan? Cuando les dijo, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dios conocía exactamente todo lo que estaban haciendo estos hipócritas, muy aparentemente piadosos ahí, versículos 10 al 15, con orando y trayendo sus sacrificios, no engañaban a Dios. Versículo 14, Dios dice, dejad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y así es contigo y conmigo. No puedes engañar a Dios. Necesitas dejar tu pecado y clamar a Él por misericordia. Y si eres creyente, cuando pecas, actúas como enemigo de Dios. Y obviamente no pierdes la salvación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Pero Dios te va a juzgar. ¿Cómo? Te puede disciplinar. Como lo vimos en 1 Corintios 11, la cena del Señor. Enfermos, debilitados, muchos dormían. Entonces, versículo 24 les dice, por tanto, debido a su pecado, dice el Señor, el amo, Jehová de los ejércitos, el soberano, el fuerte de Israel, el omnipotente, el que tiene la capacidad y autoridad de juzgarlos. Versículo 24, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Versículo 25, y le dice a Judá, Dios hablando, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré, en el hebreo derretiré, hasta lo más puro. En el hebreo se refiere a lejía, es una solución alcalina que limpia y blanquea. Y Dios dice aquí, observen en el 25, volveré mi mano contra ti, limpiaré, derretiré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Dios aquí hace una analogía, como si fueran metal, los va a fundir para quitarles toda impureza. ¿Cómo lo iba a hacer? Dios los limpiaría de su pecado mediante el calor de su juicio. Y esto lo haría para llevarlos al arrepentimiento y así extenderles su perdón. Recuerden que este era el anhelo de Dios, ya se los había dicho. Regresen allá al versículo 16, Isaías 1:16.
Dios de nuevo había sido afrentado, conocía su hipocresía. Ellos sabían que habían violado el pacto mosaico. Recuerden, todavía estaban bajo el pacto mosaico en este entonces, allá por el año 700 y tantos antes de Cristo, cuando Isaías les dice esto a Judá. Ellos conocían el pacto mosaico desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Dios les dijo, si me obedeces te bendigo, si me desobedeces te voy a condenar, te voy a juzgar. Dios no tenía que haberles recordado nada, pero aquí denuncia su pecado. Esto es una muestra de su gracia, una muestra de su amor que no merecían ellos, porque denuncia su pecado y encima de eso los llama al arrepentimiento para que los perdonara. ¿Notan su amor? Dios pudo simplemente haber derramado su juicio. Les dije, aquí va. No, denuncia su pecado, exhibe su hipocresía y versículo 15, véanlo, retómenlo desde ahí. Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé, dice Dios, de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. De nuevo, observen su religiosidad, orando, con toda la apariencia externa, y Dios dice, yo no los voy a oír, son unos homicidas. Pero observen la misericordia de Dios, versículo 16. Los llama al arrepentimiento y les dice, Isaías 1:16, lavaos y limpiaos. ¿Cómo? Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En otras palabras, dejen su pecado y empiecen a obedecer la palabra de Dios. Aquí en particular, la ley, porque estaban bajo la ley mosaica. Dios les dice, dejen su pecado, empiecen a obedecer, que recuerden, este es arrepentimiento. Deja tu pecado y sométete a Dios. Esto es arrepentimiento. ¿Para qué? Versículo 18. Venid luego, después de que versículo 16 y 17 hayan dejado su pecado y se sometan a Dios. Versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, Dios dice, los voy a tratar como si recuerdan, su ropa se hubiera manchado de sangre, y la voy a lavar de tal manera que la ropa no deje ni huella, no haya ni huella de mancha de sangre. Los voy a tratar como si nunca hubieran pecado. En base, Isaías 53, a los méritos del siervo de Jehová, del Cordero, sin mancha, como nos explicó nuestro pastor Roger. Entonces, Dios, regresando aquí al versículo 25, Dios los iba a limpiar a fondo de su pecado a través del juicio para llevarlos al arrepentimiento y así extenderles su perdón. Esto que vemos en el versículo 25 se vio como una probada cuando Dios, al llevarlos a la cautividad babilónica, los trajo de regreso, Jeremías 29:10. Pero el versículo 25 y el resto del texto se cumplirá de manera completa al limpiar a la nación de Israel durante los 7 años de tribulación futura que están por venir, todavía futuros para nosotros. Dices, ¿cómo dices eso? Bueno, Isaías, acostúmbrense esto, vamos a estar hablando de esto. En una frase puede estar hablando hoy y del futuro inmediato, y en la siguiente frase habla del futuro lejano. Y aquí lo volvemos a ver. Está denunciando su pecado en los primeros 23 versículos de la audiencia original, y les dice, los voy a juzgar, y aquí en el versículo 25 apunta al futuro. ¿Cómo sabemos eso? Por 2 razones, porque es una limpieza total. Dice al final del 25, quitaré toda tu impureza. Versículo 26, restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Versículo 27, Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Esto es, todos se van a convertir ahí en Jerusalén, y además los que no se conviertan, versículo 31, terminarán siendo encendidos y no habrá quien apague. Esto apunta al futuro. Esto apunta al futuro. Entonces Dios de manera completa va a cumplir el versículo 25 de juzgar a Israel al máximo nivel de juicio, al máximo nivel de sufrimiento. Juzgará a Israel como nación durante los 7 años de tribulación futura.
también conocidos como la semana 70 de Daniel o la 70ª semana de Daniel, según Daniel 9, 24 al 27. De hecho, la tribulación es también llamada en Jeremías 36 y 7 el tiempo de angustia para Jacob. El tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué? Por el sufrimiento intenso al que estará sujeta la nación de Israel bajo la persecución del anticristo. Entonces, dices, oye, pero Israel ¿cómo sufre en la actualidad? Sí, y ha sufrido desde la cautividad babilónica. Ahí comenzaron los tiempos de los gentiles. Según Lucas, Jerusalén será hollado, será pisada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es hasta el final de la tribulación. Y de hecho, recuerden, en Mateo 23, pueden acompañarme ahí o simplemente escuchar, Mateo 23, ahí el Señor remarca cuál es la condición actual de Israel y por qué. Mateo 23, 37 al 39. Aquí el Señor está en su último discurso público. Este es martes de la semana de la Pasión. Está prácticamente a 3 días de morir, va a morir el viernes. Y aquí, alrededor del año 30, después de Cristo, observen lo que dice, está concluyendo su ministerio. Y les dice, Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, obvio refiriéndose a los habitantes de Jerusalén y a toda la nación, que matas a los profetas desde el Antiguo Testamento y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No quisieron, y aquí viene el juicio, versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. En otras palabras, Dios quitó, desde que el Señor se fue en la primera venida, su mano de protección, bendición de Jerusalén, y por eso vemos una probada de esto en el 70 después de Cristo, unos 40 años después de lo que dijo aquí el Señor. Vienen los romanos y arrasan con Jerusalén. ¿Recuerdan? Lo estudiamos en Mateo. Y el Señor quita su mano de protección, bendición, y en la actualidad, desde hace unos 2000 años, cuando estuvo aquí el Mesías, Jerusalén, de acuerdo a este texto, está bajo el juicio de Dios, y estará bajo el juicio de Dios, observen hasta cuándo, versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, segunda venida. Entonces, Jerusalén, la nación de Israel como nación, la nación, perdonen por repetir ahí, la nación de Israel está bajo juicio, según este texto, y estará bajo juicio, y se incrementará la intensidad de su sufrimiento bajo la mano de juicio de Dios en la tribulación, como lo vemos aquí en Isaías 1:25, y va a haber una purificación total durante la tribulación futura, y observen lo que va a hacer Dios después de esto, versículo 26, Isaías 1:26. Dios le sigue hablando a Judá, restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Versículo 27, Sión, se refiere a Jerusalén, será rescatada con juicio y mucha atención, y los convertidos de ella con justicia. Observen aquí la secuencia. Versículo 25, sufrimiento intenso, la tribulación. Y 26 y 27, conversión de todos aquellos israelitas elegidos por gracia. Y esta es la misma idea, hermanos. Observen allá adelante de Isaías 59:20. Isaías 59:20. Dice aquí en Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión, este es el Señor Jesucristo en su segunda venida. ¿Cómo lo sabemos? Observen por qué. Y vendrá el Redentor a Sión, este es el Señor Jesús a Jerusalén, segunda venida, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, versículo 21, y este será mi pacto con ellos, el nuevo pacto, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Pasó esto en la primera venida? Versículo 20, ¿se volvieron de la iniquidad? No, acabamos de leer en Mateo 23, versículos 37 a 39. ¿Cuántas veces quise reunirte a ti como la gallina a sus hijos y no quisisteis? Esto es segunda venida.
Cuando el Señor venga va a cumplir el nuevo pacto con ellos, como lo dice aquí el versículo 21. Los va a regenerar, les va a dar su espíritu, como a nosotros en la actualidad participamos del nuevo pacto, pero el pacto, recuerden, todos los pactos en la Biblia son con la nación de Israel. Por eso estudiamos en Romanos 9, recuerdan, de ellos son los pactos. Nosotros somos una rama injertada en el olivo. Romanos 11, recuerdan. Pero como lo celebramos el día de hoy, por ejemplo, cuando el Señor toma la copa de la Pascua y la convierte en la cena y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, recuerden, apuntando a su muerte. Recordamos que cuando el Señor murió, cumplió el antiguo pacto, lo reemplazó por el nuevo, participamos de ese nuevo pacto, pero ese nuevo pacto, los destinatarios son la nación de Israel y Dios lo va a cumplir con ellos. Versículo 20, cuando venga el Redentor a Sión, Isaías 59, 20. Entonces, regresando a Isaías 1:27, Sión, refiriéndose a Jerusalén, será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Aquí Isaías 1:27 presenta la conversión del remanente de israelitas escogidos al final de la tribulación. Aquí en Isaías 1:27 vemos el cumplimiento de una profecía hermosa a la que estaremos haciendo referencia, si Dios quiere, a lo largo de nuestro estudio de Isaías. Y esa profecía está en Zacarías 12:10. Vayan ahí, o escuchen Zacarías 12:10. Zacarías 12:9. Vean desde el 9. Y en aquel día, este es el día del Señor, apuntando aquí a la tribulación, segunda venida, milenio. Esta frase, aquel día, se usa mucho en Isaías, lo estaremos viendo, y depende del texto, apunta a algún acontecimiento en particular de ese periodo de tiempo del futuro, tribulación, segunda venida, milenio. Pero vean lo que dice aquí, versículo 9. Zacarías 12:9. Y en aquel día, está hablando Dios, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, versículo 10, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, en el hebreo a quien perforaron. Esta es una referencia clara a la crucifixión. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es, en aquel día va Dios en su gracia, versículo 10, va a derramar sobre Israel espíritu de gracia y oración, les va a dar la gracia para creer, y van a ver al Señor y van a decir, ¿cómo es posible? Es Él al que desechamos, al que rechazamos y crucificamos, es Él, y van a llorar en arrepentimiento. Esto es conversión. Pero observen, hermanos, otra vez, bueno, podemos decir mucho de este texto, simplemente vean que está hablando aquí en el contexto Dios, Jehová está hablando, vean desde el 2:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, y está hablando, versículo 6, en aquel día, versículo 8, en aquel día Jehová, y aquí en el 10, y derramaré, sigue hablando Jehová en primera persona, singular, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Quién está hablando? Jehová encarnado, el Señor Jesucristo. A mí, a quien traspasaron. Se van a dar cuenta de quién es el Señor Jesucristo. Es Emmanuel, el Dios hombre. Pero observen, hermanos, que esto va a pasar, versículo 9, en aquel día, en ese momento, al final de la tribulación de 7 años, Dios va a salvar al remanente escogido por gracia de israelitas. Y vean ahí en Zacarías 12:10 un recordatorio al margen. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. No es sino hasta que Dios derrama esa capacidad en el pecador, le da al pecador la capacidad de creer, que entonces entiende quién es el Señor y se vuelve en arrepentimiento. Solo Él lo puede hacer, porque no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10 y 11. Entonces, regresando a Isaías 1:27, la justicia de la que habla aquí, observen de nuevo el texto. Isaías 1:27, Sión será rescatada con juicio,
y los convertidos de ella con justicia. Esa justicia de la que habla aquí el versículo 27 es la justicia imputada del Señor Jesucristo, acreditada por Dios. Esto es, Dios los va a tratar como si nunca hubieran pecado. Dios los va a tratar, versículo 18, como si nunca hubiera habido mancha de sangre en su ropa. Si sus pecados eran como la grana, rojo intenso, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No va a quedar ni rastro alguno de que hubo una mancha ahí. ¿Por qué? Porque los va a tratar como si nunca hubiera habido mancha alguna. ¿Por qué? Porque los va a tratar como si hubieran vivido la vida del Cordero sin mancha. El siervo de Jehová, Isaías 53. Entonces, una vez que Dios los haya hecho pasar por la tribulación de 7 años, entonces Él va a regresar, Apocalipsis 19, como lo acabamos de ver en Isaías 59. Él va a regresar, Apocalipsis 19, y ciertamente Jerusalén será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel, durante el reino milenario del Señor, Apocalipsis 20. Y todos los israelitas que la habiten al iniciar el reino milenario serán creyentes genuinos. Entonces, aquí en Isaías 1:27 encontramos, podríamos decir que encontramos una primera referencia implícita al milenio, al reino milenario, del cual va a hablar con más detalle Isaías, porque en el milenio es cuando los israelitas van a estar en estas condiciones. Cuando Sión, Isaías 1:27, véanlo de nuevo, cuando Sión será rescatada con juicio, cuando los convertidos de ella estén disfrutando de la justicia imputada del siervo de Jehová, del Señor Jesucristo. Pero, versículo 28, observen que el primer capítulo de Isaías cierra con una advertencia aterradora. Isaías 1:28. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Versículo 29. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, árboles, y os afrentarán, esto es, se sentirán apenados por los huertos o jardines en el hebreo que escogisteis. Aquí en Isaías 1:29, estos árboles y huertos fueron lugares donde practicaron la idolatría. Esto lo vemos en Isaías 57:5 e Isaías 65:3. La idea aquí del versículo 29 es esta. Se van a avergonzar estos israelitas que se aferran a su pecado, se van a avergonzar al ver que esos dioses falsos son impotentes y no son nada. No los van a poder proteger del juicio que merecían. Como una ilustración insignificante, es como cuando pecas de idólatra y aún tú que eres un cristiano genuino empiezas a vivir para algo que no es Dios, por ejemplo el trabajo, el dinero, una relación pecaminosa, y Dios te disciplina y te das cuenta, te avergüenzas de que no fue nada, ni sirvió para nada vivir para ese ídolo. Esa es de nuevo una ilustración insignificante, porque esto es un juicio permanente, eterno. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 30. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto, en el hebreo jardín al que le faltan las aguas. Está haciendo una analogía comparándolos con un árbol, un jardín seco, un árbol sin hojas. Versículo 31. Y el fuerte será como estopa. Estopa en el hebreo se refiere a fibras de linaza que se usan como combustible. Y entonces dice Dios aquí, versículo 31, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, chispa en el hebreo, y ambos serán encendidos o arderán en el hebreo juntamente, y escuchen esto, y no habrá quien apague o quien extinga. Esta última frase de Isaías 1:31 presenta una verdad que volvemos a ver en Isaías 66:24. Escuchen lo que dice ahí, Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto está hablando en Isaías 1:31 e Isaías 66:24, está hablando del tormento incesante de los que mueren en sus pecados sin haberse arrepentido.
Por eso dice ahí al final del 31, ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Esto es incesante, no habrá quien lo pueda apagar. ¿Por qué? Porque versículo 24, regresen ahí. Porque esto lo dijo, lo mandó, lo decretó ¿quién? El Señor Adonai, el amo, Jehová de los ejércitos, la autoridad suprema del universo, Yahweh Sabaoth, el soberano, el fuerte de Israel, el omnipotente. Y Él se va a encargar de que se cumpla tanto la conversión de Israel, como el juicio en la tribulación, como la condenación eterna del impío, israelita y gentil. Y por eso dice al final del 31, no habrá quien apague. ¿Alguien tiene una autoridad o fuerzas superiores a Dios como para decir, ¿sabes qué? No me gusta eso. Vamos a cambiar el plan. ¿O alguien en el infierno va a poder salir del infierno? No habrá quien apague. Entonces los versículos 28 al 31 presentan a los israelitas que no se arrepientan, que terminarán en el infierno. Y si tú, igual que ellos, igual que estos israelitas de los que habla aquí Isaías 1, si tú como estilo de vida amas tu pecado, aunque te digas cristiano, aunque externamente seas religioso y leas y vayas a estudios y cantes y estudies la Biblia y ofrendes y demás, pero al mismo tiempo te aferras a tu pecado, vas a terminar recibiendo el juicio de Dios en el infierno, el mismo juicio que estos hipócritas de Judá. Si es que mueres en esa condición sin arrepentirte y buscar el perdón de Dios por la fe a través de Cristo. No podemos jugar con Él, no puedes jugar con Dios, no pienses que tú eres más fuerte que Él y que bueno, yo entiendo, yo sé que estoy mal, pero tengo tiempo. Tú no eres el soberano, tú no tienes la capacidad de controlar tu vida ni decidir cuándo mueres, solo uno la tiene y es Dios. Por eso el Señor dijo, yo pongo mi vida de mí misma. Yo tengo poder, dijo el Señor Jesús, recuerdan en Juan, para ponerla y para volverla a tomar. Es el único hombre, el Dios hombre, el único que puede decir cuándo muere y cuándo vive. Ningún otro ser humano. No postergues esto, no puedes jugar con el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, y quedar impune. No puedes engañarlo. Versículo 16, tus obras están delante de sus ojos. Entonces, si tu estilo de vida externamente religioso, pero aferrado al pecado, es una realidad, estás dando evidencia de que eres enemigo de Dios y Dios te juzgará. Ya lo vimos aquí. Y aún como cristiano, este texto debe ponernos a temblar ante la disciplina de Dios. No pierdes la salvación. El Señor no nos va a volver a condenar, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Pero este texto debe motivarnos a no cultivar una vida de hipocresía, una vida en la que, como estos israelitas de Judá, actuamos de manera religiosa, pero toleramos el pecado. No. Recuerda, la maldad de nuestras obras, Isaías 1:16, está delante de los ojos del Santo de Israel, Isaías 1:4, y no podemos jugar con Él. Él es el Señor, el soberano, Jehová de los ejércitos, el omnipotente, el fuerte de Israel. Oremos. Padre, te damos gracias por este texto. Por un lado nos anima a ver que tú estás dispuesto a ofrecer perdón al que se arrepiente de su pecado. Y por otro lado, nos duele, nos estremece pensar en ese versículo 31, no habrá quien apague. Sabemos que esta es una realidad, solo tú, el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte, puede decir algo como esto. Oramos, Padre, porque si alguien en esta mañana está viviendo como los israelitas de Isaías 1, que tu Espíritu desnude su hipocresía, que tu palabra traspase por esa máscara de religiosidad y los traigas al arrepentimiento, que puedan ver el
el perdón glorioso que tú ofreces. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Oramos, Padre, que si alguien en esta mañana tiene una mancha en su alma, por así decirlo, de pecado, si todavía no ha sido perdonado por ti, que venga a ti en arrepentimiento y fe, solo a través de los méritos de Cristo, no los suyos. Y para aquellos a quienes has salvado por gracia, así como salvarás a esos israelitas en el futuro, oramos porque esto nos motive a vivir vidas de integridad, que recordemos que aunque nadie vea, tú ves, y eso es suficiente. Que recordemos que aunque podamos engañar a la gente que nos rodea, inclusive a nuestra familia, a ti nunca te podemos engañar. Que busquemos vivir vidas de obediencia desde la privacidad de nuestra mente, deseos, motivos, pensamientos, para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra perfecta y por el privilegio que nos diste de abrirla el día de hoy para la gloria de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos de hoy en 8 con Isaías 2, si Dios quiere.